Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este elegante suéter en todas las tallas. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Quédate de principio a fin a ver este video. Está súper genial. ¿A ti qué te parece? Si te gusta, deja un like, que yo lo vea, y tu comentario. Comenzamos. Miren amigas y amigos, voy a empezar aquí en esta parte, voy a hablar un poquito fuerte porque hay música afuera y ya saben que luego eso del copyright no nos deja y no nos perdona, ¿ok? Entonces, perdón que les tenga que gritar, pero aquí ya tengo estas 3 cadenas y aquí es el cierre. Si se fijan, esto que ya les había mostrado ahorita, pues fue cerrando aquí. ¿Cuántas vueltas le dejé? Fueron, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas y ya cerré. Ok, bueno, pues yo me voy a pasar aquí a esta parte, amigas y amigos. Pasamos aquí, 1, vamos a colocarle y luego me voy a pasar todo este espacio así sin tejer, que son los 6 puntos que pasamos normalmente sin tejer, y luego hago otros 3 aquí y hacemos 1, 2 y 3 cadenas y nos vamos a pasar aquí donde está en este caso el espacio de las cadenas y tejemos un punto bajo. Tejo 1, 2, 3 cadenas y luego me voy a pasar estos 3 puntos aquí sin tejer y me voy a ir en este espacio y vamos a tejerle otros 3 puntos altos y pasamos esta parte de aquí hasta acá y vamos a tejer estos últimos 3 puntos, y yo lo que voy a hacer es que desde el otro lado voy a hacer el mismo proceso, ¿va? Entonces aquí ya acabé. Como no tejemos la cadena, yo me paso hasta este espacio y tejemos aquí el punto alto. Una cadena y con esto ya ha quedado parejita la parte de abajo. ¿Ok? Bueno, voy a cortar. ¡Tarán! Hemos acabado la parte de abajo, ya quedó así más o menos parejita. Y ahora del otro lado vamos a hacer lo mismo. Pasamos a donde está la cadena. Nada más les voy a decir cómo vamos a empezarlo, ¿ok? Para que ahí en casita ya lo sigan. Va a ser el mismo proceso. Vamos a cruzar nuestra hebra. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos pasamos estos 3 puntos. Y ya de aquí empezamos a tejer. Mismo proceso, ya saben, debajo del brazo. Vamos a continuar igual, una cadenita y continuamos. Ahí está. Esta es la parte del abanico, de los aumentos, y así es como me va a quedar, ¿ok? Entonces yo voy a estar tejiendo ahora esta mitad. Tejemos de aquí, nos pasamos para acá, hasta aquí, y luego regresamos, y luego otra vez hacia acá, hacia allá, hacia acá y hacia allá, hasta que cerremos como lo hicimos del lado contrario. Voy a aventajar esta parte y voy a regresar y te muestro cómo vamos a continuar ya con las mangas, amigas. Ya casi terminamos. Estoy súper mega feliz ahí en casita. ¿Tú qué opinas? ¿Te animas a tejerlo? Yo espero que sí. Y también a dejar un buen like. ¿Te parece? Vamos a continuar. Quiero mostrarles ya el avance que tengo. Así es como ha quedado en la parte de las esquinas. Y vamos a continuar con la parte de las mangas. ¿O prefieren hacer la parte de abajo? Yo creo que nos vamos por las mangas, ¿les parece? Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer lo siguiente en la parte de la manga. Yo voy a empezar aquí abajo, donde está la parte del aumento, pero yo voy a iniciar aquí, en esta parte. Aquí paso, cruzo la hebra como corresponde. Ahí voy a empezar tejiendo en esta ocasión un punto bajo, una cadena y un punto alto. Y voy a pasar y tejo un punto alto. Ahora me voy a pasar aquí a este espacio, después paso estos 3 puntos y tejemos 3 puntos altos sobre ese espacio. Ahora me voy a pasar este espacio sin tejer y aquí tejemos otros 3. Y voy a ir haciendo el relleno, pero no le estoy agregando cadenas.
Aquí ya no estamos colocando cadena, solamente 3 puntos para reducir un poco. Me paso siguiente espacio, otros 3 puntos. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar. Aquí colocamos 3 puntos. Me voy a pasar este espacio y tejemos otros 3 puntos altos. Y ahora me paso estos 3 y tejemos 3 puntos altos. Paso y cierro sobre la cadena. Ahí tejemos un punto deslizado y este es el ancho que va a quedar en la parte de la manga. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para disminuir? ¿Verdad? Si queremos disminuir, ¿cómo le vamos a hacer? Me voy a pasar al siguiente punto, tejo 1, deslizo 2 y aquí a la mitad 3 y hago una cadenita y me toca cortar. Y voy a hacer el cambio de color. Ahora, esta es la parte de abajo. Ahí está, ¿sí? En mi caso corresponde tejer, me corresponde tejer este cafecito, ¿va? Yo voy a pasar aquí, a este espacio. Paso. Voy a hacer disminución, ¿sí? Una disminución y ahorita vemos si con una hago una cadenita o una cadena, un punto bajo y una cadena. Y en el mismo espacio tejo 2 puntos altos. Ahorita vamos a ver cuántas disminuciones van a dejarle o esto lo puedes personalizar en casa. Paso estos 6 puntos sin tejer, me voy hasta acá y tejemos 3. Y ahora continúo tejiendo el resto con así un punto alto por cada espacio. Completo la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, hago la unión donde está la cadena con un punto deslizado y una cadena aquí y voy a cortar. Si quieres continuar haciendo disminuciones, vamos a hacer el mismo proceso. Miren, esta sería la parte de la manga, ¿sí? Pero puedes hacerle una disminución más. Voy a ver. Que en mi caso yo digo que así estaría bonita la manga. No me gusta tan apretada. Pero ahí en casita si alguien gusta seguir haciendo la disminución, lo puede hacer o si lo necesita también. Misma técnica para hacer la disminución, ¿va? Aquí empiezo, hago una cadena, un punto bajo y una cadena. Y en este mismo espacio tejo punto alto. Y aquí me paso estos 6 puntos sin tejer. Aquí nos quedaríamos hasta acá y continuamos tejiendo. Y así tú vas a ir haciendo las disminuciones que necesites. Supongamos que en tu caso dices, yo me quedo con esta manga, yo no quiero hacer ya más disminuciones, entonces te regresas y como tú ya no quieres más disminuciones, empiezas a tejer aquí, ¿sí? Un punto alto. Aquí ya tenemos el relleno y luego ya nos pasamos del otro lado. Es que saben una cosa, andan muy de moda en este caso los suéteres con manga muy ancha, sí, muy ancha, entonces muy amplia, entonces en gusto se rompen géneros y vamos a continuar.
yo voy a completar toda mi vuelta. Yo ya no voy a hacer cambios de color. Yo voy a continuar tejiendo con este color en tinto. Completo la vuelta. Una vez terminada la vuelta, ya sabemos, ¿verdad? Cerramos. Y en una vuelta vamos a empezar con cadena y punto bajo, pero en la otra, en la anterior hicimos punto bajo y cadena. En esta que sigue deslizo hasta llegar aquí, ¿sí? O de aquí, de este punto, haces una cadena y tejes un punto bajo y una cadena. Y ya empiezas a tejer. Entonces, lo único que vamos a hacer es, en una vuelta deslizamos y en la otra subimos luego, ¿para qué? Para que siempre nos quede la costura en el mismo lugar, que es debajo de nuestro brazo y no se vea dónde iniciamos. De todos modos no se va a notar mucho, pero yo prefiero hacerlo así, ¿va? Pasamos y ya es puro rellenar. Rellenar espacios vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesitas. Y regreso en un ratito más ya para mostrarles cómo vamos a tejer la parte del puño. Por cierto, amiga, si acabas de llegar al video y te perdiste del inicio, no te preocupes. Aquí abajo, aparte de la lista de reproducción que les voy a dejar de suéteres, también les voy a dejar el inicio de este bonito suéter. Lo único que tienes que hacer, amiga, siempre que quieras, por ejemplo, siempre que quieras tejer algo bonito y fácil, recuerda, puedes teclear solo mi nombre y le pones suéter o le pones cardigan o gorro, ¿sí? Lo que tú prefieras, o bufanda. Por ejemplo, pones Mari Rolón, suéter, Mari Rolón, cardigan, gorros, blusas, chalecos individuales, amigurumis, por ejemplo, calabazas, todo lo que tú quieras, nochebuenas, posavasos, lo que tú quieras, cuellos, todo lo que tú quieras lo vas a encontrar solamente colocando Mari Rolón y suéter. ¿Ok? Así de simple. Por ejemplo, puedes teclear Mari Rolón, estrella de Santa. Bonito llavero. Y ya disponible. Voy a aventajar y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya lo que tengo de la parte de la manga. Miren, aquí, bueno, ahorita se los voy a enseñar más de cerca, ¿va? Pero hice una modificación, hice unas disminuciones más, pero ahorita se los voy a mostrar. Después de los colores fueron 2 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 vueltas desde la separación. Y ahora, en la parte de aquí hice unas modificaciones. Les había dicho que ya no iba a disminuir, pero cuando fui avanzando, como este material es del número 4 y estos son del número y estos dos son del número 3, entonces esta me quedaba muy amplia. Entonces dije, ok, entonces tengo que disminuir más. ¿Cuántas son las vueltas que disminuí? Vamos a ver. Esta, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esta, aquí es donde inicio. Tengo de disminuciones 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas de disminuciones, ¿sí? Yo les había dicho que nada más íbamos a hacer 3, pero decidí hacerle estas 2 por lo que les acabo de comentar. Estaba abriéndose mucho y ya aquí, pues, continué normal, ¿sí? Ahí están. Ok, entonces, de aquí vamos a empezar a hacer las disminuciones para hacer el puño. Aquí lo que vamos a hacer es, hacemos una cadena y en este mismo espacio voy a tejer un punto bajo y una cadena y en el mismo espacio tejemos un punto alto.
Me voy a pasar este y aquí vamos a hacerle 2 puntos altos. Pasamos y ahora el relleno va a ser de 2 puntos altos. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. Y así nos va a quedar. Completo la vuelta. Una vez terminado, vamos a hacer aquí el punto deslizado y vamos a empezar a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tú puedes dejarle más o le puedes dejar menos. Voy a pasar este sin tejer y en el que sigue deslizo. En el que sigue empiezo a tejer 1, 2, 3, 4, 5, van a ser puros puntos bajos, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a pasar, este punto ya está tomado, me paso al que sigue y deslizo 1. Vamos a pasar al siguiente, 2. Sí, hice 2 deslizados. Ahora voy a pasar estos dos, 1 y 2. Y en el número 3, que es este, ahí voy a pasar. Sí, entonces pasamos estos dos. Vuelvo a repetir, pasamos 1, 2, 1. Ay, ay, ay. 1, 2 y en el número 3 paso tomando la mitad de la cadena, le doy la vuelta al tejido y empiezo a tejer 1, van a ser 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí al último punto le hacemos un deslizado, una cadena. Ahora tomo este pasando la cadena, tomo el primer punto, giro y primero deslizo. Y los 10 que siguen van a ser en punto bajo. Voy a girar aquí mi tejido. Y ahora me voy a pasar aquí deslizando una vez, deslizo una segunda vez y estos dos los voy a pasar. Yo voy a ir hasta este que es el número 3. Entonces paso 1, 2 y en el número 3 tomo la mitad de la cadena, doy la vuelta y empiezo a tejer el punto bajo. Esto lo voy a hacer vuelta tras vuelta hasta cerrar el espacio de la manga. Llegamos al último punto y deslizo, cadena, paso a este último punto que fue el punto deslizado, giramos el tejido y primer punto deslizo y los siguientes 10 en punto bajo. Voy a llegar hasta el final de estos 10 solamente por si hay en casita alguna amiga tuviese alguna duda, ¿les parece? Pero va a ser ya repetitivo. Ahí está el último punto a tejer. Este ya está tomado, paso aquí y deslizo uno. No hay que apretarlo, pero tampoco hay que dejarlo holgado. Paso al segundo, deslizo y cuento 1, 2 y aquí en este, que es el número 3, ahí tejemos el punto bajo. Ahora sí, voy a aventajar un poco.
Quiero mostrarles, ya he terminado. Aquí me hace falta este punto nada más. Me paso a donde comencé, hago un punto deslizado y voy a empezar a tomar de aquí, de un lado y del otro, y deslizo. La lana me tiene que quedar por aquí, por la parte de abajo. Me paso al siguiente punto de un lado, siguiente punto del otro y deslizo. De un lado, del otro y deslizo. Y esto lo voy a hacer hasta completar todos los puntos. La manga queda muy cerrada, pero sí entra muy bien el puño, queda muy cerradita. Ahí en casita chéquenlo antes de continuar con el proceso, que entre su mano. Yo ahorita les voy a mostrar. Esta es una talla mediana, pero aún así puedes pasar la mano y te va a quedar bonita, ¿va? Entonces miren, aquí este es el último punto a tejer. Paso, hago una cadena, suelto este pedacito de lana, pues lo voy a perder más tarde. Y así nos va a quedar la parte del cierre. Bueno, voy a mostrarles nada más para que en casita lo puedan apreciar, ¿va? Pasamos, así es como te va a quedar. No queda tampoco así que tú digas, uy, está súper apretada y te molesta. No, 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 les va a quedar súper, súper linda. Y ahora nos vamos a ir por la parte de la espalda y vamos a hacerle el mismo proceso. Vamos a tejer aquí en esta parte. Paso, este es el pico, miren, ahí están los aumentos. Paso por aquí y tejemos un punto bajo, ahí está, y luego me voy a pasar y voy a ir tejiendo 1, 2 y 3. Aquí le pones el 3, mira, y otra vez 1, 2 y el número 3, y así 1, 2 y 3. Voy a hacer esto hasta completar toda la vuelta. Una vez llegada aquí a la parte de la esquina o de los costados, yo ya hice 2. Aquí voy a pasarme 1 por cada espacio. Si se fijan, en este último hice los 2, pero si ustedes ven que queda muy apretadito, que yo creo que sí necesita el tercero ahí le coloco tercero. Y este pedacito de hebra que me había quedado ahí, pues yo voy a continuarlo aquí perdiendo, haciendo solamente, si se fijan, un punto por cada espacio. Aquí tengo 3, aquí hacemos 1, 2, 3, aquí tenemos el punto bajo, aquí coloco este y me paso y voy a continuar tejiendo aquí 3. Miren cómo me va a quedar en este espacio y ya continuamos acá a este lado colocándole un poquito más, ¿va? Bueno, pues ya vieron, amigas y amigos, cómo le vamos a tejer en los costados. Aquí uno por cada espacio hasta aquí, y de aquí vamos a colocarle 1, 2, 3 y luego aquí colocamos 1 y aquí 2. Aquí 1 en este espacio que queda como un poquito abierto y aquí 2. Voy a completar toda la vuelta. Aquí 1 y acá 2. 1 y 2. Aquí ya para finalizar tejo 3 puntos bajos. Aquí en el centro tejemos 1 y completamos los 2 que nos hacen falta. Y vamos a hacer un proceso muy similar al de la manga. Cierro con un punto deslizado y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. En esta ocasión 9 cadenas. Voy a pasar esta primera cadena sin tejer y tejo dos puntos deslizados y comienzo a tejer el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto pues es lo mismo, solamente con 2 puntos deslizados y el resto 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, ¿sí? Entonces aquí paso, mismo proceso, 1, 2. Voy a darle la vuelta y regreso. Ya saben que solamente son 2 deslizados y el resto en punto bajo. Completo vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado la vuelta, así es como ha quedado. Y les comento un detalle. He cerrado justo como cerré en la parte de la manga. Me ha gustado bastante este proyecto. Luce súper hermoso. Ahí en casita, ¿tú qué opinas, amiga? Te voy a mostrar nuevamente cómo luce. Ah, por cierto, ya trabajo este otro proyecto. Tiene unos colores similares, aunque he agregado, vean la diferencia. Y espero poder coincidir contigo en el próximo tutorial para que puedan ver este nuevo proyecto que de seguro que te va a encantar. Vamos a ver cómo luce. Me despido como siempre agradeciéndote, pero vamos a ver cómo luce, ¿te parece? A mí me ha encantado, ha quedado súper hermoso. Y lo mejor es que está bien bonito ya puesto. Mostrarles, amigas y amigos, cómo ha quedado el resultado final de este elegante suétercito. ¿Y saben qué fue lo mejor, amigos? Que está súper fácil de tejer. A ti, cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Te animas a tejerlo? Yo espero que sí. Yo con esto me despido como siempre, esperando que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook y nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Amigos, ¿ya vieron cómo tejer este bonito modelito? ¿No? ¿Aún no? Bueno, te dejo el enlace en la descripción. Blusa de rombos, todo en crochet, con Mari Rolón. Te espero.